El frío matutino en la Ciudad de México parecía cortar la piel como pequeñas cuchillas invisibles. La niebla descendía por las estrechas calles cerca de la Palacio de Justicia cubriendo las piedras desgastadas con un velo de silencio y expectación. Mariana caminaba lentamente, sus pasos resonando entre los antiguos muros como tambores de guerra anunciando una batalla inevitable. No era un día cualquiera, era el día en que toda su vida sería juzgada. A sus 60 años, jamás imaginó que tendría que comparecer ante un juez para defender lo que había construido con sudor, lágrimas e interminables noches de sacrificio. Su corazón latía con fuerza, como si intentara escaparse por la garganta, pero su mirada permaneció firme, aunque escondía un océano de dolor. A su alrededor, una multitud se reunió, no por compasión, sino por curiosidad. Murmullos perforaron el aire. ¿Cómo va a ganar esa vieja? ¿Cómo seguro ya no entiende nada? Cada palabra era una flecha envenenada, pero Mariana mantuvo la cabeza en alto. El olor a tamales calientes que ofrecían los vendedores ambulantes en la esquina contrastaba con el aire denso del juzgado que la esperaba. La ciudad seguía su rutina diaria, bocinazos, gritos de vendedores, la vida latiendo a lo largo de la Alameda Central. Pero para ella, el mundo parecía suspendido, como si respirara dentro de un grueso cristal. Solo podía oír sus propios pasos y el lejano sonido de las campanas de la Catedral Metropolitana. En la entrada, el abogado Ramírez, un hombre canoso y de voz profunda, le tocó el hombro con firmeza. Mariana, mantenga la frente en alto. Usted no ha hecho nada malo. Ella solo asintió. Sabía que esas palabras eran un bálsamo, pero no podían sanar la herida que crecía en su interior, tener que enfrentarse a su propio hijo en el tribunal. Al cruzar las puertas de hierro, un frío penetrante la envolvió. Las paredes grises, la luz blanca de los tubos fluorescentes, todo parecía diseñado para intimidar. Fue entonces cuando los vio. Héctor, su exmarido, estaba sentado con una taza de café humeante en la mano, impecablemente vestido con un traje gris. A su lado, Daniel, el hijo que una vez acunó en sus brazos durante las noches de fiebre, se ajustaba la corbata azul que le había regalado por su último cumpleaños. No levantó la vista, ni buscó a su madre ni un instante. Araceli, su nuera, llevaba un ajustado vestido azul oscuro, con el pelo recogido en un moño severo, como si estuviera organizando una fiesta en lugar de un juicio. Parecían confiados, seguros de que la victoria ya estaba asegurada. Y entonces, entre ellos, Mariana vio a Sofía, su nieta de 10 años. La niña llevaba un vestido rosa pálido, sus piernas se balanceaban nerviosamente bajo el banco, mientras abrazaba con fuerza una muñeca de trapo desgastada, la misma que Mariana le había regalado para su último cumpleaños. Sus grandes ojos marrones se encontraron con los de su abuela por un instante. Brillaron con confusión, quizás miedo, antes de bajar rápidamente, como si le diera vergüenza mostrar afecto en público. A Mariana se le encogió el corazón. Quería correr hacia ella, abrazarla, susurrarle que todo estaría bien. Pero sus pies parecían pegados al suelo. En esa habitación no había espacio para la ternura. Era la guerra. Al otro lado, dos figuras familiares se destacaban discretamente. Doña Teresa y don Julián, los amigos de Mariana desde su juventud, estaban sentados a un lado, intentando transmitir fuerza con gestos tímidos. Teresa sonrió con tristeza. Julián levantó el puño cerrado como diciendo, «Aguanta». Eran algunos de los pocos que aún la apoyaban. El resto de la familia le había dado la espalda. Un murmullo recorrió la habitación mientras el juez Morales entró. Alto, delgado, de rostro severo, golpeó la mesa con el mazo de madera, y el sonido resonó como un trueno en el pecho de Mariana. La audiencia comenzaba. Las primeras palabras del abogado de Héctor fueron como puñaladas. Hoy demostramos que el señor Héctor es el único capaz de administrar el patrimonio familiar. Mariana ya no está en condiciones de hacerlo. La palabra familia fue escupida como si Mariana ya no fuera parte de ella. Mariana cerró los ojos un momento. Imágenes de otros tiempos vinieron a su mente, ella misma de joven, con un delantal sencillo, vendiendo fruta en el mercado de Coyoacán, corriendo entre los puestos para recoger monedas. Sus manos, callosas por cultivar la tierra seca de Oaxaca junto a Héctor, antes de que se convirtiera en este hombre frío. Las noches sin dormir haciendo matemáticas a la luz de las velas, solo para asegurar que Daniel pudiera estudiar, para que tuviera una vida mejor que ella. Ahí estaba, frío, distante, listo para testificar contra su propia madre. El silencio en la sala era sofocante,
como si todos contuvieran la respiración para presenciar la caída de una mujer que se atrevió a luchar por lo que era suyo. Mariana respiró hondo. El aire entró como una ráfaga, desgarrándole la garganta. Apretó las manos sobre la mesa, clavándose las uñas en la piel. Sintió que todo México la observaba, algunos esperando su derrota, otros quizás secretamente esperando que resistiera. En ese momento, comprendió una amarga verdad. No se trataba solo de una disputa por una propiedad. Era el juicio de su vida. Y la batalla apenas comenzaba. Las pesadas puertas del juzgado se habían cerrado tras ella, pero el sonido aún resonaba en el pecho de Mariana como cadenas arrastrándose sobre una piedra. Dentro, en el corazón de la Ciudad de México, no era solo una mujer que luchaba por sus propiedades, era la encarnación de toda una vida en juicio. Y para comprender el peso de ese momento, había que retroceder en el tiempo. Mariana no nació rodeada de riquezas. Creció entre los coloridos pasillos de mercado de Coyoacán, donde de niño ayudaba a su madre a vender fruta. El aroma de los mangos maduros, el sonido de las parquímetros y el tintineo de las monedas eran la banda sonora de su infancia. A los 10 años, ya podía calcular el cambio mentalmente. A los 15, cargaba pesadas cajas de tomates para asegurarse de que nada se perdiera por el camino. Fue allí donde conoció a Héctor, un joven ambicioso que vendía herramientas baratas en un puesto improvisado. Era de hablar suave, de sonrisa fácil, pero poco sudoroso. Mariana, en cambio, era pura disciplina. Juntos, empezaron a soñar con algo más grande. Fue ella quien convenció a Héctor de dejar la improvisación y probar suerte en un pequeño terreno en Oaxaca. Ella misma cosía ropa por las noches, ahorrando cada peso, cada centavo, para dar el primer paso. Los recuerdos volvieron nítidos, casi dolorosos. El sol abrasador de las tierras secas, sus manos encallecidas de tanto cavar, las madrugadas que pasaba cuadrando cuentas a la luz de las velas mientras Héctor dormía. Habían sido 40 años de lucha. Y cada parcela, cada casa construida, cada escritura registrada llevaba su nombre porque ella era quien realmente hacía que las cosas sucedieran. Por eso, estar allí ahora, siendo tratada como una mujer incapaz, fue un golpe que dolió mucho más que su orgullo, hirió su identidad. Miró a Daniel, el hijo que había llevado en su vientre durante 9 meses, el niño que tantas veces se había quedado dormido en su regazo escuchando historias de la Revolución Mexicana que lo inspiraban. Recordó la noche en que, febril, Daniel murmuró: «No me dejes, mamá», y ella, sin cerrar los ojos, lo meció hasta que el calor de su cuerpo disminuyó. También recordó el día que lo acompañó por Plaza de la Constitución orgullosa, al recibir su carta de aceptación de la universidad. Todos los sacrificios habían valido la pena, o eso creía ella. Pero ahora, Daniel ni siquiera la miraba a los ojos. Estaba junto a su padre, impecable, frío, como si nunca hubiera bebido la leche de la que ella se había privado para que no le faltara nada. Con cada respiración, Mariana sentía el peso de todos los años que se había dedicado. El olor de la tierra húmeda de Oaxaca, las tortillas que hacía al amanecer, los frijoles que cocinaba en una olla de barro para alimentar a su familia después de un duro día en el campo. Todo esto era prueba viviente de que había mantenido no solo su hogar, sino la esperanza de todos. Ahora, al ver el porte orgulloso de Araceli, Mariana recordó sus primeros años juntas. La joven había llegado tímidamente, pidiendo consejos, recetas de tamales e incluso ayuda para cuidar a la pequeña Sofía. Mariana la recibió como a una hija, cosiéndole vestidos y enseñándole secretos de cocina tal como su madre le había enseñado. Y hoy, esa misma mujer, elegante y segura de sí misma, estaba dispuesta a llamarla débil ante el juez. Fue como si cada gesto de bondad se hubiera convertido en una cuchilla contra su corazón. Aún así, al ver a Sofía, Mariana sintió una pequeña chispa de vida. Su nieta, con su muñeca desgastada, parecía cargar en silencio con el peso de la verdad. Era la única presencia que la conectaba con algo puro en ese ambiente lleno de mentiras. La mirada confundida de la niña revelaba que entendía más de lo que los adultos querían admitir. Mariana respiró hondo. Sentías la necesidad de mantener tu dignidad, aunque cada parte de ti gritaba desesperada. Porque esa audiencia no se trataba solo de casas y terrenos. Se trataba de quién era ella, de su historia, de no dejar que la convirtieran en una sombra de lo que siempre fue, una mujer de trabajo, coraje y amor. Y aunque todos a su alrededor dijeran lo contrario, en el fondo ella lo sabía, no era solo una acusada en ese tribunal. Era la guardiana de toda una vida de sacrificio.
y no dejaría que lo borraran tan fácilmente. La sala del tribunal ya no parecía un espacio para la justicia, sino un escenario donde cada mirada, cada gesto, estaba calculado como parte de una actuación cruel. Mariana, sentada en el frío banco de madera, alzó lentamente la vista y vio ante sí los rostros de aquellos a quienes una vez había llamado familia, ahora transformados en enemigos jurados. Héctor, su exmarido, estaba en el centro. Vestía como siempre le gustaba, un impecable traje gris, zapatos lustrados que reflejaban la fría luz de la sala. Su cabello, peinado hacia atrás con la misma vanidad de su juventud, contrastaba con la vacuidad de sus ojos. Sonreía, saludando a sus conocidos como si estuviera en una reunión social, no en una disputa en la que pretendiera despojar a la madre de su hijo de su dignidad y la herencia de su vida. A su lado, Daniel. Su hijo, el mismo niño que una vez corrió descalzo por las calles de Oaxaca, agarrando un trapo colorido que Mariana había cosido con retazos de tela. Ahora estaba allí, con corbata azul, hombros firmes, rostro serio, como si fuera un extraño. Mariana notaba cada detalle, cómo se ajustaba la corbata, cómo mantenía la espalda recta, cómo apartaba la mirada para no mirar a su madre. No había rastro del niño que le había prometido que algún día dirigiría la casa. Solo había un hombre frío, aliado de su padre. Y luego, Araceli, la nuera a la que Mariana había tratado como a una hija, a quien le había cosido vestidos a mano y le había enseñado recetas de mole poblano y tamales de hoja de maíz. Ahora, sentada orgullosa, su moño alto estirado como una corona, cruzaba las piernas con la confianza de quien ya sabía que la victoria era suya. Su expresión era calculada, y cada vez que miraba a Mariana, había una mezcla de desprecio y triunfo en sus ojos. Como si dijera, ya ganamos, vieja. A los ojos de Mariana, parecían un bloque sólido, unido, impenetrable. Pero entre ellos, había una fisura. Sofía, la nieta pequeña, con un vestido rosa claro, abrazaba con fuerza a su muñeca de trapo. Sus piernas colgaban bajo el banco, delatando su ansiedad. De vez en cuando, miraba a su abuela, como buscando una verdad que nadie más se atrevía a revelar. Pero rápidamente bajó la cabeza, temiendo que sus padres la descubrieran. Esta imagen quedó grabada en el corazón de Mariana, el contraste entre la inocencia de la niña y la dureza de los adultos que la rodeaban. Era como si Sofía fuera la única capaz de ver, sentir y soportar el peso de la injusticia que todos pretendían ignorar. Al fondo del salón, Mariana vio a la familia de Héctor. Hermanas, primas, todas reunidas como en un banquete. Rieron, susurraron y la miraron como si fuera un espectáculo vulgar. Una de las cuñadas incluso murmuró en voz alta: «Mejor que todo quede en manos de Héctor, él sabe cómo manejar la fortuna». Esas palabras la apuñalaron profundamente. Durante años, había soportado la arrogancia de la familia, creyendo que el amor de Daniel bastaría para compensarla. Ahora comprendía que no había compensación. El juez Morales observaba en silencio, mientras sus rápidas notas llenaban páginas. Su rostro era impenetrable, pero Mariana lo sabía. Las miradas que la dirigían, de los abogados, de los curiosos, de su propia familia, moldeaban la narrativa de una mujer débil y agotada, lista para ser descartada. Respiró hondo. Sintió la mano de Ramírez posarse de nuevo sobre su hombro, como recordándole a un soldado que no debía caer antes de tiempo. «Resista, Mariana. Este es apenas el comienzo». Y así fue. Los enemigos quedaron al descubierto. Las máscaras cayeron una a una, revelando que no había familia en esa corte, solo adversarios dispuestos a devorarla. Mariana supo, con un escalofrío que le recorrió la espalda, que lo que vendría después no solo sería duro, sería devastador. El mazo del juez Morales resonó por la sala, imponiendo un silencio absoluto. Las frías paredes de piedra reflejaban el sonido como un presagio. Mariana sintió que el corazón se le encogía. Sabía que había llegado el momento crucial. El abogado de Héctor se levantó lentamente, ajustándose la chaqueta oscura como un actor preparándose para una escena importante. Su voz sonaba clara, segura y ensayada. «Señor juez, hoy venimos a demostrar que la señora Mariana, lamentablemente, ya no está en condiciones de administrar el patrimonio familiar. La salud y la edad le han impedido cumplir con responsabilidades básicas». Cada palabra fue elegida como un cuchillo afilado. Mariana sintió que las miradas del público caían sobre ella como piedras, como si de repente fuera solo una vieja desaliñada incapaz de cuidarse sola. Le hervía la sangre, pero mantuvo los labios sellados. Ramírez, a su lado,
murmuró con firmeza. Tranquila. Aún no es el momento. Entonces el abogado anunció. Llamamos al primer testigo, el señor Daniel, hijo de la señora Mariana y del señor Héctor. El mundo pareció detenerse por un instante. Mariana sintió que le temblaban las piernas y se le cortaba la respiración. Su hijo, el niño que una vez corrió por él, Plaza de Santo Domingo persiguiendo palomas, que lloraban al caer y corrían a su regazo. Ahora, ese mismo hijo caminaba hacia el estrado con paso firme, rostro impasible, con la corbata azul ajustada como símbolo de madurez y desapego. Daniel juró decir la verdad con voz clara e inquebrantable. Y entonces llegó la primera puñalada. Mi madre, olvida cosas. Documentos importantes, contratos. Una vez casi perdimos un terreno grande por su descuido. La sala murmuró al unísono. Mariana cerró los ojos. El recuerdo llegó de inmediato. Ese contrato, entregado a última hora. Fue Daniel quien, aún joven, había insistido en llevarlo al notario. Mamá, déjamelo a mí. Había dicho con una sonrisa. Ahora, convirtió ese gesto de confianza en una acusación. Quería gritar, decirle que era mentira, que estaba tergiversando la verdad. Pero la mano firme de Ramírez en su brazo la contuvo. Calma, Mariana. Tendremos nuestro turno. El abogado continuó con preguntas venenosas. Señor Daniel, ¿usted cree que su madre está en condiciones de proteger el patrimonio familiar? Con todo respeto, no. Mi padre siempre fue más estable. Confío en que él y yo podemos manejarlo mejor. Cada palabra le caía como un ladrillo a Mariana, hasta que su pecho se convirtió en un desastre. El hijo que había criado con amor, al que había alimentado incluso cuando solo había un plato de frijoles en la mesa, ahora declaraba ante todos que era incapaz. Mariana buscó instintivamente la mirada de Sofía. La niña estaba acurrucada en el banco, abrazando a su muñeca de trapo. Sus ojos, abiertos y confundidos, lo decían todo. No entendía cómo su padre podía hablar así de su abuela. Mariana vio temblar los hombros de su nieta, y en ese temblor vio el reflejo de su propio dolor. Las voces alrededor se hicieron más fuertes. Es cierto, Héctor siempre fue más de negocios. Ella ya está grande, seguro se le olvidan las cosas. Cada comentario era como una aguja que le atravesaba el corazón a Mariana. La injusticia se desplegaba ante los ojos de todos, pero nadie parecía querer verla. En ese momento, comprendió, no solo se enfrentaba a un tribunal. Se enfrentaba a la traición más dolorosa, la de su propio hijo. Y esa herida, lo sabía, jamás sanaría. El silencio tras la declaración inicial de Daniel fue tan denso que pareció sofocar toda la sala. Mariana aún podía oír el eco de la voz de su hijo repitiendo esas crueles palabras. Mi madre no está en condiciones. Cada sílaba se aferraba a su pecho como grilletes, arrastrándola hacia un abismo invisible. El juez Morales tomó notas con calma, impasible, pero los murmullos del público eran inconfundibles. Mariana distinguió algunas frases entre los susurros. Hasta su propio hijo la contradice como si él lo dice. Debe ser verdad. La verdad parecía tomar forma no en los hechos, sino en la calculada frialdad de Daniel. El abogado de Héctor, al notar la atención de la sala, intensificó el ataque. Señor Daniel, ¿podría usted compartir algún ejemplo concreto en el que su madre haya demostrado descuido o incapacidad para manejar los bienes de la familia? Daniel enderezó su postura, respiró profundamente y respondió sin dudar. Hace 3 años, casi perdemos una propiedad en Puebla. Ella firmó mal un contrato. Fue mi padre quien corrigió todo. Si no hubiera intervenido, hubiéramos quedado en la ruina. Las palabras sonaron como el chasquido de un látigo. Mariana sintió que se le clavaban las uñas en las palmas. El recuerdo de aquel episodio volvió a ella con claridad. Ya había repasado cada línea, pero fue Daniel quien llevó los papeles a la notaría. En aquel momento, había insistido en ayudar, y ahora convertía ese gesto en un arma contra ella. Ramírez se inclinó y le susurró al oído. No se preocupe, Mariana. Ese contrato está en los archivos. Yo mismo lo vi. Usted no firmó nada mal. Pero la sala no lo sabía. El público simplemente vio a una madre acusada por su propio hijo. Y eso, para muchos, fue suficiente condena. Mariana alzó la vista y la fijó en Daniel. Buscó desesperadamente un atisbo de humanidad en ese rostro. Recordó las noches que él estudiaba para sus exámenes universitarios, y ella, a su lado, le preparaba café con canela para mantenerlo despierto. Recordó las veces que llegaba a casa cansado y desanimado, y ella lo animaba diciéndole, «Tú puedes, hijo,
porque eres mi orgullo y ahora, ese mismo orgullo escupió contra ella. El abogado insistió. Entonces, ¿usted cree que es peligroso dejar que su madre siga administrando la fortuna? Daniel no lo dudó. Sí. Con todo respeto, ella ya no tiene la claridad ni la energía necesarias. Mi padre y yo somos más capaces. Es lo mejor para todos. La noticia corrió como la pólvora por la sala. Mariana oyó suspiros de aprobación de la familia de Héctor. Una de las cuñadas incluso asintió, como si la sentencia ya hubiera sido dictada. Apartó la mirada y la fijó en Sofía. La niña la observaba en silencio, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Abrazó a su muñeca con tanta fuerza que parecía querer protegerla del mundo. Cuando su padre terminó de hablar, Sofía bajó la cabeza avergonzada, como si ya no reconociera al hombre que estaba ante el juez. Mariana respiró hondo, intentando contener el nudo en la garganta. No podía llorar allí, no delante de ellos. Pero por dentro, sentía que una parte de ella se había roto para siempre. No era la pérdida de sus casas ni de sus tierras lo que más le dolía. Era la pérdida de Daniel. El juez Morales hizo una pausa, miró a Daniel por encima de sus gafas y, sin cambiar el tono de voz, le agradeció. Gracias, señor. Puede volver a su asiento. Daniel regresó al lado de su padre y Araceli. Ella le apretó la mano con una leve sonrisa, como si celebrara una victoria. Mariana observaba la escena con un gran peso en el pecho. La complicidad entre ellos era más dolorosa que cualquier sentencia. El silencio fue roto nuevamente por la voz del abogado de Héctor. Señoría, llamamos a la siguiente testigo, la señora Araceli. Mariana cerró los ojos un instante. Su nuera. La segunda puñalada ya se acercaba para golpearle el corazón. Araceli se mantuvo de pie con la calma calculada de quien ha ensayado cada paso. Su vestido azul oscuro se ceñía a su silueta y destilaba autoridad. Su moño alto sujetaba cada mechón de cabello en su lugar. No había lugar para imperfecciones. Recorrió el pasillo como si fuera una pasarela, no un tribunal. Con cada paso, sus tacones resonaban rítmicamente, recordándole a Mariana que la siguiente puñalada vendría de alguien a quien una vez llamó hija. La secretaria le pidió que jurara decir la verdad. La voz de Araceli sonaba firme, clara, casi melodiosa. Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Por un instante, sus ojos se encontraron con los de Mariana. No había ternura ni vacilación, solo un frío penetrante, como el viento que sopla por las montañas del Ajusco en las mañanas de invierno. El abogado de Héctor esbozó una discreta sonrisa satisfecha y preguntó: Señora Araceli, ¿podría describir al tribunal la situación de salud y capacidad de su suegra para administrar sus bienes? Araceli se alisó el vestido, suspiró con una mirada de falsa preocupación y dijo: Con todo respeto, mi suegra ya no está en pleno uso de sus facultades. Está cansada, olvida cosas importantes, como citas en el banco. Ha firmado documentos de deuda sin darse cuenta. Su patrimonio es grande y valioso, y temo que bajo su cuidado podría perderse. Lo digo pensando en el futuro de mi hija Sofía. El nombre de la niña se usaba como escudo, como si el amor de una madre justificara la traición. Mariana apretó los puños. Recordó todas las veces que Araceli llegaba llorando, agotada por las noches sin dormir, y ella, Mariana, abrazaba a Sofía para que su madre descansara. Recordó cocinarle sopas calientes, coserle vestidos para las reuniones de trabajo. Todo, ahora convertido en veneno. Los murmullos entre el público aumentaron. Se oyeron voces que decían: Tiene razón, es peligroso dejarle tanto a una mujer tan mayor. La familia de Héctor asintió satisfecha. Cada palabra que Araceli decía era como un clavo clavado en el ataúd de la reputación de Mariana. Al otro lado de la habitación, Sofía levantó la vista. Tenía los ojos llorosos, confundida. Apretaba la muñeca de trapo contra su pecho como si fuera su única aliada. Cuando oyó a su madre decir que la abuela lo olvidó todo, sus hombros se estremecieron con silenciosa indignación. Mariana quería gritar, quería levantarse y decir que nunca había firmado nada incorrecto, que cada escritura, cada recibo, había sido cuidadosamente guardado por sus propias manos. Pero Ramírez, tranquilo, le apretó el brazo. Todavía no, Mariana. No caigas en su juego. Araceli, con la misma calma glacial, concluyó. No se trata de arrebatarle nada. Solo queremos proteger a la familia. Mi esposo Daniel y mi suegro Héctor tienen la experiencia necesaria. Mi suegra está vieja y débil. Eso no es culpa suya, es solo la naturaleza de la vida. Las palabras fueron pronunciadas con suavidad,
pero Mariana las sintió como cuchillas que le atravesaban el pecho. Llamarla vieja y débil, en público, después de todo lo que había hecho, era como borrar 40 años de lucha con una mano cruel. Cerró los ojos un momento. Los recuerdos la inundaron de cuando acompañó a Araceli al hospital para dar a luz a Sofía, agarrándole la mano sudorosa, secándole las lágrimas y prometiéndole estar siempre con ella. Ahora, esa misma mujer le decía al mundo que su suegra ya no servía, que debía ser descartada. El público parecía cada vez más parcializado contra Mariana. Pero algo en su interior, quizás la llama de la ira, quizás la fuerza de la dignidad, empezó a resistirse. Podrían llamarla vieja. Podrían decir que estaba cansada. Incluso podrían intentar robársela. Pero no podrían sonsacarle la verdad. Y ella sabía que en algún momento esta verdad saldría a la luz. El silencio de Mariana era como una jaula de hierro. Sentía cada acusación resonar en su pecho, como si todo el tribunal se hubiera convertido en un coro en su contra. Quería ponerse de pie, gritar, mostrar sus documentos, confrontar cada mentira que Araceli soltaba. Pero sabía que si cedía a su ira en ese momento, traicionaría la imagen que querían construir, la de una mujer inestable e incapaz, dominada por sus emociones. El juez Morales, con rostro serio, seguía tomando notas, indiferente. Cada risa ahogada de la familia de Héctor era como una bofetada en la cara de Mariana. Era como si la hubieran lanzado a un escenario donde todos aplaudían su humillación. Y, sin embargo, no pudo reaccionar. Ramírez, firme, mantuvo su mano sobre su brazo. No es el momento. Aguante, Mariana. Aquellas palabras fueron un freno, pero también un cruel recordatorio. Su voz aún no tenía cabida. La mirada de Mariana recorrió el fondo de la sala, donde Teresa y Julián observaban con expresión tensa. Teresa contenía las lágrimas, con el pañuelo arrugado entre las manos. Julián apretó los puños, como si quisiera levantarse y enfrentarse a los abogados. Su presencia era un tenue hilo de humanidad en medio de aquella escena de traición. Intentó aferrarse a los recuerdos para no desmoronarse. Recordó las noches en las que, agotada, aún podía sonreírle a Daniel. Recordó las veces que Araceli la abrazaba y le decía: «Gracias, suegra, sin usted no habría podido». Ahora esos recuerdos se distorsionaban ante sus ojos. Lo que una vez fue gratitud ahora era munición contra ella. El dolor más insoportable fue ver a Daniel sentado inmóvil junto a su esposa, sin alzar la voz para defenderla. Mariana buscó su mirada, pero él la evitó, como si no quisiera reconocer a la mujer que lo había criado. Y con cada segundo de silencio, la distancia entre madre e hijo parecía agrandarse. Presionó los dedos contra la madera de la mesa, sintiendo la aspereza del barniz mal pulido. El gesto la anclaba a la realidad, recordándole que seguía allí, viva, aunque aplastada. Entonces sus ojos se encontraron con los de Sofía. Su nieta se encogía de miedo, pero sus ojos marrones brillaban como brasas ocultas. Mariana vio la confusión, la tristeza, pero también algo más, una chispa de valentía. La niña no entendía todas las leyes, el papeleo, los argumentos sofisticados, pero comprendió lo esencial: su abuela no se merecía esto. Fue esa mirada la que evitó que Mariana se derrumbara en ese instante. Fue como si una voz silenciosa dijera: «Aguanta, abuela. No estás sola». Aún así, el silencio seguía siendo su única arma. Y en ese momento, Mariana comprendió que callar también era una forma de resistencia. Esperaban verla derrumbarse, estallar, confirmar el estereotipo de debilidad. Pero no les daría ese espectáculo. El precio de este silencio, sin embargo, fue alto. Cada acusación que se tragaba la quemaba como fuego en su interior. Y cuando Araceli regresó a su asiento, con el mismo aire de victoria que Daniel había lucido, Mariana supo que la batalla apenas comenzaba. Toda la corte la creyó derrotada. Pero en su interior, una decisión se estaba gestando. Por muchas veces que intentaran silenciarla, en algún momento la verdad hablaría por ella. Y en ese momento, todos tendrían que escucharla. El juez Morales hizo una breve pausa, como si respirara hondo antes de continuar. Luego, con voz grave, anunció: «Que pase la señora Teresa, testigo de la parte de la señora Mariana». Un murmullo recorrió la habitación. Mariana sintió que el corazón le latía más rápido. Por fin, una voz amiga. Doña Teresa se levantó de la última fila. Era una mujer de hombros estrechos, con el cabello blanco recogido en un sencillo moño. Caminaba despacio, apoyada en la barandilla, pero cada paso llevaba la dignidad de quien portaba la verdad.
Las miradas se volvieron hacia ella, algunas con desdén, otras con curiosidad. Para muchos, era solo una vieja amiga que intentaba defender a otra. Pero para Mariana, era el recuerdo vivo de toda una vida. Teresa juró ante la secretaria con voz temblorosa pero firme. Luego miró al juez y dijo: «Conozco a Mariana desde que éramos muchachas en el mercado de Coyoacán. Yo la vi, con mis propios ojos, trabajar día y noche para levantar lo que hoy llaman patrimonio. Sin ella, nada de esto existiría». Las palabras cortaron el aire como una revelación. La familia de Héctor se removió incómoda en sus asientos. Teresa continuó: «No hay documento que no haya revisado, no hay deuda que no haya pagado. Mariana nunca se dejó vencer por nada. Y si alguna vez firmó algo en mi presencia, siempre lo hizo con plena conciencia». Mariana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Recordó su imagen de Teresa y de ella, jóvenes, vendiendo fruta juntas en el mercado, compartiendo tortillas cuando no quedaba nada. Esos recuerdos ahora la defendían. El abogado de Héctor intentó interrumpir. «Con todo respeto, señoría, la señora Teresa es amiga íntima de Mariana. Su testimonio no es objetivo». Pero el juez Morales levantó la mano y ordenó silencio. Teresa respiró hondo y añadió: «Podrán decir lo que quieran, pero yo la vi luchar 40 años. Y sé que si hoy se la acusa de débil, no es porque lo sea, sino porque quieren arrebatarle lo que es suyo». Un murmullo de aprobación recorrió a algunos asistentes. Algunos incluso asintieron discretamente. Poco después, el juez llamó al siguiente. «Que pase don Julián». El hombre alto, con la espalda encorvada por la edad, se puso de pie. Su paso era lento, pero su presencia inspiraba respeto. Juró y miró a la sala con mirada firme. «Yo acompañé a Mariana cuando compró sus primeros terrenos en Puebla. Fui testigo en el notario. Revisó cada cláusula. Negoció con firmeza. No se dejó engañar nunca». Hizo una pausa, con la voz entrecortada por la emoción. «Lo que hoy dicen de ella es mentira. Mariana es la mujer más cuidadosa y trabajadora que he conocido. Si hoy la quieren pintar como débil, es porque les conviene». Mariana cerró los ojos un momento. Se sintió menos sola. Esa fue la primera grieta en el muro que Héctor y Daniel habían construido. El abogado de Héctor se rió con desdén. Testigos de amistad no cambian los hechos. Pero el público ya no estaba tan convencido. Algunos miraban a Mariana con menos dureza, como si empezaran a dudar de la versión de los acusadores. En ese momento, Mariana comprendió: no estaba derrotada. Aún había voces dispuestas a luchar por ella. Aún había una verdad que decir. Y esta verdad comenzó a tomar forma. La sala aún vibraba con las palabras de Teresa y Julián. Su valentía había abierto una grieta en el muro de silencio que Héctor y su familia habían construido. Por un breve instante, Mariana respiró aliviada. Por fin, voces que reconocían su lucha, su verdad. Pero esa esperanza apenas había amanecido cuando el abogado de Héctor se levantó de nuevo. Su costoso traje reflejaba la luz blanca de la sala. Golpeó suavemente el bolígrafo sobre la carpeta, un gesto calculado para imponer silencio. Su expresión era de superioridad. Estaba dispuesto a cambiar las tornas. «Con todo respeto, señoría», comecó, con voz suave, más cortante, «lo que acabamos de escuchar no es prueba objetiva. Son testimonios de amistad, de cariño. Y todos sabemos que la amistad nubla la razón». Las palabras cayeron como ácido sobre la pequeña llama de la esperanza. El abogado avanzó. «¿Qué valor puede tener lo que digan dos amigos de la señora Mariana, si han vivido toda la vida a su lado? Obviamente hablarán bien de ella. Eso no demuestra nada. Lo que importa aquí son los hechos, los documentos, la capacidad real de administrar un patrimonio de millones». Los murmullos volvieron a empezar. La familia de Héctor sonrió satisfecha. Una de sus cuñadas murmuró en voz alta y con desprecio: «¿Qué pueden saber esos dos viejos?». Teresa bajó la mirada, sintiendo la dureza de la acusación, pero Julián levantó la barbilla con firmeza, resistiéndose. Aún así, Mariana pudo ver que cada palabra del abogado tenía peso para el juez y el público. El hombre continuó, dirigiéndose ahora directamente al magistrado: «Señoría, permítame insistir. No podemos basar la decisión de este tribunal en memorias sentimentales o anécdotas del pasado. Estamos hablando de administrar propiedades, negocios, inversiones. No basta con decir yo la vi trabajar cuando lo que está en juego es el futuro de toda una familia». Cada frase era un intento de borrar, con tinta fría, las décadas de sudor y sacrificio de Mariana. Sintió que las lágrimas amenazaban con escapar,
pero se mordió el labio, decidida a no ceder. El silencio forzado que había mantenido se transformó ahora en una forma de resistencia. Si querían verla quebrarse, no tendrían el placer. Ramírez se inclinó hacia ella y le susurró. Es su estrategia. Quieren desacreditar todo lo humano para que solo valgan sus cifras. Aguante. Tendremos nuestra oportunidad. Pero el abogado de Héctor aún no había terminado. Hizo una pausa dramática, miró a su alrededor y añadió. Y no olvidemos algo más, señoría, la edad de la señora Mariana. Por más que sus amigos la defiendan, no se puede ocultar lo evidente. Ella está cansada. Ella misma lo ha dicho en más de una ocasión. ¿De verdad pondríamos en sus manos el destino de tantos bienes? Las palabras resonaban como martillazos. Con cada repetición de «está cansada», Mariana sentía como si le arrancaran un pedazo del alma. No solo hablaban de su edad. Hablaban como si ya no valiera nada, como si fuera solo una molestia que había que eliminar. El juez Morales mantuvo una expresión neutral, pero Mariana percibió el peso de su discurso. Sabía que el abogado estaba intentando inclinar la balanza en su contra una vez más. La victoria parcial que Teresa y Julián habían conseguido parecía desvanecerse, devorada por la calculada frialdad del enemigo. Y en el fondo, Mariana comprendió, Héctor no solo necesitaba documentos para derrotarla. Estaba usando algo mucho más cruel, estaba usando la historia misma de su vida en su contra. Se lanzó el contraataque, y la guerra se volvió aún más desigual. La sala parecía respirar unida, como un animal atrapado esperando el golpe final. El abogado de Héctor había recuperado el control, su voz destilaba veneno bien dosificado, y Mariana, a pesar de su dignidad intacta, se sentía acorralada. Teresa y Julián, ya de vuelta en sus asientos, intercambiaron miradas de angustia. Los murmullos del público retomaron el mismo tono de condena. Ya no tiene fuerzas, es cuestión de tiempo. Y entonces, cuando todo parecía encajar por completo, un sonido inesperado rompió la monotonía, el crujido del banco de madera. Una pequeña figura se levantó. Sofía. La niña tenía solo 10 años, pero sus ojos marrones brillaban con la valentía de quienes han conocido la injusticia. Apretaba su celular con ambas manos, tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Su vestido rosa pálido parecía casi temblar junto con su pequeño cuerpo, pero su voz, aunque temblorosa, cortó el aire. Yo tengo algo que decir. La sala se sumió en el caos. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones. El juez Morales frunció el ceño sorprendido y ordenó el orden. Araceli se levantó de inmediato, pálida, y avanzó hacia su hija. Sofía, siéntate ahora mismo. Pero la niña se liberó de la mano de su madre, abrazó con un brazo la muñeca de trapo contra su pecho y con el otro levantó su teléfono celular como si sostuviera una espada. Mi abuela no está mintiendo. Yo lo escuché. Tengo la prueba. El silencio inundó la sala como una densa manta. Incluso los abogados se miraron, sin saber cómo reaccionar. Héctor mantuvo su postura firme, pero Mariana notó un ligero temblor en su mandíbula. Daniel, a su lado, bajó la mirada, incapaz de mirar a su propia hija. El juez, todavía incrédulo, ordenó. Acérquese, niña. Muéstrenos lo que tiene. Los pasos de Sofía resonaban en el suelo de piedra. Cada paso parecía una sentencia. El público, inclinado hacia adelante, observaba como si se tratara de una escena teatral imposible de ignorar. Al llegar al escenario, extendió su celular con sus pequeñas manos y dijo: Escuchen, ellos querían quitarle todo a mi abuela. Mariana se tapó la boca con la mano. Sintió las lágrimas subir como una ola incontenible. Fue su propia nieta, su pequeña Sofía, quien se enfrentó a todos, quien tuvo el coraje que los adultos no se atrevieron a mostrar. El alguacil tomó con cuidado el dispositivo y lo conectó al sistema de la sala. Una gran pantalla de fondo cobró vida. El primer sonido fue el de un televisor lejano, vasos tintineando sobre una mesa. Luego se oyeron las inconfundibles voces. La de Héctor, dura, autoritaria. Cuando termine el juicio, la casa grande será para Daniel. El terreno fuera del pueblo, para Araceli. Mariana no tendrá nada. Daniels, tranquilo, casi burocrático. Ella está débil. Aunque intente conservar algo, lo perderá. Mejor que nosotros nos encarguemos. Y por último, el de Araceli, afilado como el cristal. Así es. Debemos apresurarnos antes de que ella pueda hacer algo. La sala estalló en reacciones. Gritos de asombro, manos tapándose la boca, ojos abiertos de par en par. Teresa se agarró el pecho, llorando.
Julián golpeó el banco con el puño, murmurando: «Dios es testigo». Mariana, inmóvil, dejó correr las lágrimas. No eran solo lágrimas de dolor, también había un rayo de esperanza en ellas. Su nieta, la menor de todas, se había convertido en su mayor defensora. El juez Morales se recostó en su silla, con el rostro sombrío. Era imposible ignorar lo que acababa de oír. La verdad había traspasado los muros de piedra. Y en ese momento, por primera vez en toda la audiencia, Mariana sintió que la justicia podía tener una oportunidad. El silencio que siguió al final del video fue más denso que cualquier acusación anterior. La pantalla aún mostraba la imagen congelada de la sala de Héctor, las copas de vino sobre la mesa, los rostros cómplices de Daniel y Araceli. Esta evidencia no era solo audio, era el brutal desenmascaramiento de una conspiración. Dios mío. Se le escapó una voz a una mujer en las últimas filas. Alguien se llevó las manos a la cara. Otro murmuró: «Eso es una trampa descarada». El ambiente, que hasta entonces había estado en contra de Mariana, comenzó a inclinarse, llenándose de indignación. Teresa, con los ojos llenos de lágrimas, tomó la mano de Julián. Él, a su vez, negó con la cabeza furiosamente, murmurando tan fuerte que algunos lo oyeron. Lo planeaban desde el principio. ¡Malditos! Mariana, inmóvil, sintió que el pecho se le hinchaba con una mezcla de dolor y alivio. Allí estaba, la prueba, clara como el sol del mediodía sobre la plaza de la Constitución. Ya no era su palabra contra la de Héctor. Era la verdad al descubierto, proyectada ante todos. Sofía, acurrucada en el banco, temblaba. Sus ojos aún estaban llorosos, pero brillaban con la valentía de quien sabía que había hecho lo correcto. Mariana sostuvo la mirada de su nieta y, por un instante, todo lo demás desapareció. La niña lo había arriesgado todo para defenderla. Del lado de los acusadores, el impacto fue inmediato. Araceli palideció, con los labios apretados y el cuerpo rígido. Intentó ponerse de pie, pero uno de los oficiales la obligó a permanecer sentada. Daniel mantuvo la cabeza gacha, con las manos temblorosas, incapaz de sostener la mirada de nadie. Solo Héctor mantuvo la compostura. Estaba tenso, sí, pero su mirada gélida revelaba que ya estaba tramando una contraofensiva. El juez Morales se recostó en su silla, cruzándose de brazos. Su mirada se movió lentamente de Mariana a Héctor, luego a Daniel y Araceli. El silencio del juez pesó más que cualquier discurso. Cuando finalmente habló, su voz fue firme. Este tribunal ha escuchado algo muy grave. El contenido de este video no puede ser ignorado. Un clamor recorrió al público. Fue como si un muro se hubiera roto. Por primera vez, Mariana sintió que tenía una verdadera oportunidad de cambiar las tornas. Sin embargo, el abogado de Héctor reaccionó rápidamente. Se levantó rápidamente, se ajustó las gafas y, con voz educada, atacó. «Señoría, lo que hemos visto es un video obtenido de manera ilegal, grabado en secreto por una menor de edad. La ley es clara, pruebas de esta naturaleza no pueden ser admitidas. Además, el audio podría estar manipulado. Era la jugada que todos esperaban, convertir el juicio en una farsa». Algunos familiares de Héctor estuvieron de acuerdo de inmediato, repitiéndose entre sí: «Claro, eso no vale». Pero el público ya no era el mismo. Muchos estaban indignados y murmuraban: «Las voces son claras, eso no se puede inventar». La sala estaba dividida entre los que veían la verdad y los que todavía intentaban ocultarla tras formalidades legales. Ramírez salió en defensa de Mariana. Su voz profunda y vibrante resonó por toda la sala. «Señoría, esas voces no son un montaje. Todos en esta sala reconocieron claramente al señor Héctor, a su hijo Daniel y a la señora Araceli. Este video demuestra una intención calculada de despojar a mi clienta de lo que le pertenece por derecho». El enfrentamiento entre abogados convirtió la sala en un auténtico circo. El juez, serio, golpeó el mazo para imponer el orden, pero el daño ya estaba hecho. La verdad, aunque fuera refutada, había sido expuesta. Mariana respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso del mundo se aliviaba, aunque solo fuera por unos segundos. La batalla estaba lejos de terminar, pero en ese momento lo supo: la llama de la justicia se había encendido. Y no sería tan fácil borrarlo. La tensión se apoderó de la sala tras la proyección del video. Lo que había sido un soplo de esperanza para Mariana, representaba una amenaza insoportable para Héctor y su familia. Y su reacción fue rápida, estratégica e implacable. El primero en actuar fue el abogado de Héctor.
Se levantó de repente, con la voz firme y sin reservas. Señoría, esto es inadmisible. El video fue grabado de manera ilegal, sin consentimiento, y por una menor de edad. La ley mexicana es clara. Pruebas obtenidas de forma ilícita no tienen valor en un tribunal. Las palabras sonaban como un escudo legal erigido a toda prisa, pero la firmeza del tono daba la impresión de que la verdad mostrada en la pantalla podía simplemente borrarse por tecnicismos. Araceli, todavía pálida, reaccionó con furia contenida. Intentó arrebatarle el celular a la gente que se lo había quitado minutos antes, exclamando: «Esto es una manipulación, un invento para desacreditarnos». Su voz resonó histéricamente, en marcado contraste con la calma que había mostrado hasta entonces. Varios presentes murmuraron, algunos riendo con desprecio ante la escena, otros sacudiendo la cabeza, conmocionados por el descaro. Daniel, sentado, parecía desconcertado. Evitaba las miradas de todos, incluida la de su hija. Su cuerpo delataba tensión, las manos apretadas en el regazo, las piernas golpeando el suelo con nerviosismo. Pero cuando el abogado le dirigió una mirada exigente, Daniel simplemente suspiró profundamente y se enderezó, como dispuesto a sostener la mentira hasta el final. Héctor, en cambio, seguía siendo la personificación del control. No le temblaban las manos ni cambiaba el tono de voz. Solo una leve sonrisa en la comisura de los labios, como si ya hubiera anticipado la jugada de su nieta. Se levantó y, de cara al árbitro, declaró fríamente: «Su señoría, mi hija siempre ha tenido una imaginación muy activa. Es triste que la hayan manipulado para traer un material tan dudoso. Aquí estamos hablando de justicia, no de juegos infantiles». Esas palabras fueron como una bofetada para Mariana. El hombre con quien había compartido 40 años de vida ahora se atrevía a llamar juego infantil a la valentía de su propia nieta. Los murmullos se intensificaron. Algunos espectadores, indignados, repitieron. Las voces eran claras como eso no es ningún juego, pero los aliados de Héctor reforzaron su versión. Una niña no entiende de negocios, puede ser editado. La división en la sala era evidente. El juez Morales, impasible, golpeó el mazo para restablecer el orden. El sonido resonó por las paredes como un trueno. Se revisará la validez de este material. Entretanto, el tribunal seguirá basándose en testimonios y documentos oficiales. Fue como sentir que el suelo cedía bajo sus pies. Mariana sabía lo que eso significaba. La verdad estaba ahí, desnuda, pero podía ser descartada en nombre de la ley. Ramírez se puso de pie inmediatamente. «Señoría, no podemos ignorar lo que todos escuchamos. La integridad de este juicio está en juego. Ese video muestra un plan deliberado para despojar a mi clienta de lo suyo. Eso es un crimen». Pero el abogado de Héctor replicó levantando un fajo de papeles. «Lo que está en juego, señor juez, es el futuro de un patrimonio valioso. No podemos perderlo en base a un video ilegal. Aquí están los documentos, aquí están los hechos». Mientras las dos se miraban, Mariana miró a Sofía. La niña, acurrucada, lloraba en silencio, con su muñeca de trapo mojada en lágrimas. Sin embargo, había firmeza en sus ojos. Como si le dijera a su abuela: «Yo hice lo correcto, aunque ellos lo nieguen». Fue en ese momento que Mariana comprendió. La verdad ya había sido revelada, y aunque se ignorara oficialmente, no había forma de ocultársela a todos en esa sala. La imagen del video, las frías voces de Héctor, Daniel y Araceli, quedarían grabadas en la memoria colectiva. Pero su contraofensiva ya estaba en marcha y, por primera vez, el tribunal pareció inclinarse del lado de los traidores. La sala todavía hervía con la discusión entre abogados cuando, de repente, una voz aguda y temblorosa cortó el aire como un trueno inesperado. «¡Basta ya!». Todos se volvieron hacia la pequeña Sofía. La niña, que hasta entonces había estado acurrucada en el banco, se levantó de repente. Las lágrimas aún brillaban en sus mejillas, pero sus ojos ardían con una llama que ningún adulto se había atrevido a encender. Apretó la muñeca de trapo contra su pecho y, sin tener miedo de quien estuviera frente a ella, gritó: «No mientan más. Yo escuché todo, ustedes lo dijeron. Querían dejar a mi abuela sin nada». La sala quedó sumida en la conmoción. El juez Morales arqueó las cejas, sorprendido. Los murmullos se multiplicaron como olas. Teresa se llevó la mano a la boca, emocionada, y Julián golpeó la madera con el puño, murmurando: «Valiente niña». Araceli reaccionó primero, con voz aguda: «Sofía, cállate ya. No sabes lo que dices». Ella extendió la mano para agarrar a su hija,
pero Sofía la esquivó, aferrándose aún más fuerte a la muñeca. Sí sé lo que digo, mamá. Tú estabas allí. Tú también lo dijiste. Los gritos de la muchacha resonaron por el pasillo, fuertes, rasgando el velo de silencio que Héctor intentaba mantener. Daniel, pálido, intentó intervenir. Hija, por favor, siéntate. Esto no es lugar para ti. Pero Sofía lo miró con un dolor que ningún adulto podría soportar. Papá, tú prometiste que siempre dirías la verdad. ¿Y ahora? ¿Le quitas todo a mi abuela? Las palabras impactaron a Daniel como una flecha certera. Apartó la mirada, incapaz de mirar a su hija. El público reaccionó al unísono. Algunos negaron con la cabeza en señal de desaprobación, otros murmuraron: ¡qué vergüenza! Mariana, paralizada, sintió que se le rompía el corazón y, al mismo tiempo, se llenaba de orgullo. Su nieta lo arriesgaba todo, enfrentándose a sus propios padres, para defender a su abuela. El juez golpeó su mazo, intentando restablecer el orden. Silencio en la sala. La menor no tiene autorización para testificar. Pero ya era demasiado tarde. El arrebato de Sofía era irreparable. Esa escena, los gritos de la niña confrontando a sus padres, quedaría grabada en la memoria de todos los presentes. Araceli, roja de rabia, agarró a su hija del brazo y la obligó a sentarse, susurrando amenazas en voz baja. Pero Sofía no apartó la vista de su abuela. Y en esa mirada, Mariana leyó la verdad que la sostenía. Aún había esperanza. En medio de la humillación y la traición, una niña de 10 años había hecho lo que ningún adulto tenía el coraje de hacer: romper el pacto de silencio. Y a partir de ese momento el juicio nunca volvería a ser el mismo. El mazo del juez Morales volvió a resonar, áspero, casi como una sentencia anticipada. Toda la sala contuvo la respiración. Mariana sintió que el corazón le latía con tanta fuerza que parecía querer salirse de su pecho. Sofía seguía temblando en el estrado, con sus manitas aferradas a su muñeca, mientras sus valientes ojos se clavaban en su abuela como si en silencio le sacaran fuerzas. El juez habló, cada palabra marcada por una frialdad que parecía provenir de siglos de burocracia. Este tribunal ha considerado los testimonios, los documentos y las pruebas presentadas. Respecto al video mostrado, aunque su contenido es grave, no puede ser admitido como prueba legal por haber sido obtenido de manera ilícita. Un coro de murmullos surgió del público. Varios gritaron: injusticia. Otros se llevaron las manos a la cabeza. Teresa sollozó audiblemente. Julián murmuró indignado en voz baja: la verdad está ahí, y aún así la niegan. Mariana cerró los ojos un instante. Fue como si la esperanza que había empezado a resurgir con el acto de Sofía hubiera sido apuñalada. El juez continuó imperturbable. En consecuencia, se otorga la administración principal de los bienes al señor Héctor y a su hijo Daniel. La señora Mariana conservará únicamente el departamento donde reside actualmente, con el fin de garantizar su sustento. Las palabras cayeron como piedras. Cada sílaba arrancó un pedazo del alma de Mariana. 40 años de lucha reducidos a una migaja, un pequeño apartamento. El resto, entregado a traidores. La reacción de Héctor fue inmediata. Extendió la mano al abogado con una sonrisa triunfal. Daniel suspiró aliviado, estrechando la mano de Araceli, quien ya esbozaba una contenida sonrisa de victoria. Para ellos, el fallo fue una coronación. Pero el público no aplaudió. Al contrario, se cruzaron miradas indignadas, algunos tartamudearon: esto no es justicia, otros negaron con la cabeza en señal de desaprobación. Una señora al fondo murmuró en voz alta: la niña tenía razón, todos escuchamos. Mariana levantó la vista, no hacia Héctor ni hacia el juez, sino hacia Sofía. Su nieta, con los ojos llenos de lágrimas, aún conservaba esa chispa de fe. Era como si dijera: no importa lo que digan, abuela, yo sé la verdad. Y en ese momento, Mariana comprendió algo devastador, pero también liberador. La justicia de los hombres podía comprarse, manipularse, pero la justicia de la memoria y de la verdad ya estaba grabada en los corazones de todos los que la presenciaron. Había perdido casi todo, excepto lo que realmente importaba: la lealtad y el amor de su nieta, la única voz pura que se había atrevido a hablar en la oscuridad. El juez cerró la sesión con otro golpe de mazo. Se levanta la audiencia. Las puertas de la sala se abrieron y la gente empezó a salir, murmurando entre sí. Algunos miraban a Mariana con compasión, otros con vergüenza por la decisión. Y, aunque oficialmente derrotada, caminaba erguida, sostenida por la pequeña mano de Sofía, que la sostenía como si le dijera:
No estamos vencidas, abuela. El tribunal podía haber dado su veredicto, pero dentro de esos muros, la verdadera victoria ya había cambiado de bando. Afuera del juzgado, el aire de la Ciudad de México se sentía más pesado que nunca. El sol de la tarde caía a plomo sobre las antiguas piedras del Zócalo, pero para Mariana no había calor. Solo un frío que provenía de adentro, de la herida abierta de la sentencia injusta. La risa de Héctor y Araceli resonaba tras ella, mezclada con el sonido de los coches y los vendedores ambulantes, ajenos a la tragedia que acababa de ocurrir. Daniel caminaba junto a su padre, con la frente en alto, pero con los ojos aún ensombrecidos. Había ganado en teoría, pero había perdido algo más grande, algo irreparable. Mariana, por su parte, bajó lentamente las escaleras del juzgado, con la mano de Sofía fuertemente apretada. Cada paso era doloroso, pero también digno. Porque, incluso en la derrota, había algo que nadie podía arrebatarle, la verdad. Sofía miró a su abuela, con los ojos rojos de llorar, y murmuró: «Perdón, abuelita, intenté ayudarte, pero no me escucharon». Mariana se agachó, tomó entre sus manos callosas el rostro de su nieta y respondió con voz firme, a pesar de la emoción: «No tienes nada que pedir perdón, mi niña. Fuiste la única valiente en toda esa sala. Tú dijiste la verdad cuando nadie más se atrevió. Eso vale más que todas las casas y tierras». La niña la abrazó con fuerza, ocultando el rostro en el hombro de su abuela. Y en ese abrazo, Mariana encontró lo que el tribunal le había negado: justicia. Teresa y Julián se acercaron poco después. Teresa seguía llorando, pero sonreía entre lágrimas. «Mariana, todos vimos. Nadie puede negar lo que pasó hoy». Julián, con el puño cerrado, añadió: «Ellos se quedaron con las propiedades, pero perdieron el respeto. Y tú, aunque ellos no lo entiendan, saliste de pie». Estas palabras fueron como un bálsamo. Mariana respiró hondo y, por primera vez desde la mañana, alzó la vista al cielo. La luz dorada de la tarde iluminó la catedral metropolitana al fondo, y sintió una paz inesperada. Le habían arrebatado casi todo, pero no el alma. En el autobús de regreso a casa, Sofía se quedó dormida apoyada en su hombro, aún con la muñeca de trapo en la mano. Mariana le acarició el pelo y pensó en silencio: «Tal vez no deje una fortuna, pero sí le dejaré un legado, la dignidad de no rendirse jamás». Mientras el vehículo avanzaba con estruendo por las caóticas calles del centro histórico, Mariana se dio cuenta de que, de alguna manera, había ganado. Porque la derrota material fue solo momentánea, pero el coraje de Sofía y el recuerdo de lo que todos habían visto y oído perdurarían. Y en el fondo, lo sabía, la semilla de la verdad había sido plantada. Quizás no germinaría en ese tribunal, pero crecería en el corazón de su nieta, en los ojos de los amigos que la apoyaron, incluso en el incómodo silencio de Daniel. Al bajar del autobús y caminar hacia su casita, Mariana apretó una vez más la mano de su nieta y le susurró, como una promesa: «Hoy nos quitaron muchas cosas, Sofía, pero no pudieron quitarnos lo más importante, la verdad y el amor. Con eso, podemos empezar de nuevo». Y así, entre lágrimas y esperanza, terminó el día en que lo perdió casi todo, pero ganó algo aún mayor: la certeza de que nunca estaría sola. Porque la justicia de los hombres falla, pero la justicia del corazón nunca se desvanece.